Bienvenido al primer día de Twitch. Como ya sabéis, pues hemos elegido un nuevo formato donde vamos a estar viniendo por aquí una vez al mes y luego tendréis una recopilación de los momentos por temática en YouTube, cortado precisamente por las temáticas que vamos a ver. Hoy nos falta un componente, nos falta Sergio, que se acaba de mudar a otro sitio, no voy a decir el sitio, y bueno, no lo vamos a tener con nosotros. Pero a partir del mes que viene sí que lo tendré. De hecho, es probable que al final termine sacando su parte en vídeo, aunque no la tengamos hoy, aunque mencionaremos su parte porque yo creo que es bastante chula y hila mucho con la de Gabri, por un lado, y con la mía, por otro, y también, por supuesto, con Jesús por el momentum de la temporada. La parte de Sergio era la de recomposición corporal, que precisamente es en la pretemporada. Precisamente, quizás los carbohidratos pueden tener un papel importante en esa recomposición y la fuerza puede tener un componente súper importante en esa misma recomposición. Así que nada, vamos a darle. Primero que va a empezar con su tema va a ser Jesús. Tiene entre 5 y 7 minutillos para explicar un poquito de qué va el concepto de pretemporada. Y a partir de ahí, pues abriremos un poquito de debate. Recordad, podéis poner las preguntas que queráis, las discutiremos en Q&A al final del directo, que no va a durar, lo prometo, más allá de 45 minutitos, para que sea rápido. Vamos allá. Bueno, hola a todos y encantado de estar por aquí de nuevo hablando con mis compis. Y nada, José, pues bueno, estuvimos hablando con el resto de compañeros de proponer una serie de temas, ¿vale? Y aunque es cierto de que ya muchos de vosotros estéis en plena pretemporada o incluso en un momento avanzado de la misma, pues bueno, vimos necesario, ¿no? Hablar un poco de ella. Y bueno, aquí me quiero parar y hablar un poco antes de llegar a esa pretemporada de cómo hacerlo, ¿no? Pues nosotros muchas veces hablando de cómo ponemos en común nuestros métodos y demás, pues cuando terminamos esa competición objetivo, ¿no? de la última competición objetivo de la temporada, muchas veces la gente suele parar de golpe y eso es pues un error, ¿no? Se suele recomendar que al menos se haga una semana de desaceleración antes del inicio de la siguiente temporada, porque, por ejemplo, si igual que terminamos una serie de un entreno intenso y no nos vamos al coche del tirón, ¿no? Hacemos una especie de vuelta a la calma, pues también se suele recomendar esa semana de, entre comillas, vuelta a la calma de lo que es la temporada en sí, ¿no? Una semana donde se pueden plantear ciertos descansos, por supuesto, pero que sí que se planteen entrenos a modo recuperación, ¿vale? Y ya después de esa semana de, entre comillas, vuelta a la calma de la temporada en sí, pues sí que plantear un descanso, ¿no? Como tal. Y ese descanso previo a lo que es el inicio de la pretemporada, pues bueno, lo podemos plantear dependiendo del deportista entre 1, 2 semanas. Hay gente que necesita más, gente que necesita menos. También hay que ver un poco cada deportista cómo ha terminado a nivel mental, a nivel físico. Me quedaría más, sobre todo también con lo primero que he dicho, a nivel mental. Es importante hablar con él, ¿no? Y ver qué necesita. Y ya a partir de ese descanso, en el cual a partir de la primera semana se pueden incluir algunas otras actividades. Cuidado con correr los ciclistas, ¿no? Que no tienen bien asimilado esos patrones, que puede ser más perjudicial que beneficioso. Y a partir de ahí, pues ya empezar esta pretemporada, ¿no? De la que venimos a hablar. ¿Y cuánto, ¿no? cuánto suele durar esta pretemporada? Pues bueno, depende un poco del caso, pero puede estar en torno a 8, 12 semanas aproximadamente, ¿vale? De forma, digamos, general. Ya depende un poco de las competiciones, que cada vez los calendarios son más rellenos de competiciones por todos lados. Y depende del objetivo que tenga el deportista, pues se puede alargar un poco más o menos en el tiempo, pero bueno, de forma general, pues estaría más o menos por ahí, ¿vale? Y bueno, ¿y qué trabajamos, ¿no? En esta pretemporada? Pues principalmente yo me quiero centrar en 2 aspectos que para mí son de los más importantes, aunque se trabajen muchos otros, pero bueno, sería uno la fuerza, que tampoco me quiero meter mucho ahora a hablar en ello, que después va a hablar mi compañero José, ¿vale? Y el otro sería pues lo que es la eficiencia aeróbica. Eficiencia aeróbica que dependiendo un poco de la experiencia del deportista, pues habrá que hacer más hincapié o menos, ¿vale? Pero sería lo principal a trabajar en este periodo preparatorio. Y para ello, pues por supuesto que es súper importante trabajar, aparte con el potenciómetro, pues tener el pulsómetro que mida bien, no los de muñeca o las bandas que algunos me calzan que hacen una lectura un poco para allá, ¿vale? Entonces, bueno, pues con todo ello se pueden controlar aspectos que ya en el propio Training Peak podemos ver, como puede ser factor de eficiencia, esos numeritos que vemos muchas veces en Training Peak que no sabemos dónde vienen,
el desacople cardíaco, ¿vale? Y controlando una serie de parámetros que son clave en esta pretemporada, ¿vale? Para ir viendo cómo se va adaptando el deportista. Y bueno, para no extenderme mucho más, también quería comentar el tema de competir, ¿no? Si competimos o no competimos en pretemporada. Pues a mí me lo preguntan también muchas veces y por mi parte soy partidario de sí, por supuesto, meter competiciones, sobre todo en gente que a lo mejor no tiene mucha experiencia en muchos años compitiendo y al final estas competiciones fuera de, digamos, del periodo competitivo, competiciones tipo C, D o de la letra que le queramos poner, nos van a venir bien para ir asimilando ciertos patrones previos a las competiciones y sobre todo a nivel de nervios, a nivel de preparación y demás, nos van a ayudar para que después cuando llegue esa competición objetivo, pues lo tengamos muy bien asimilado, ¿no? Pero sí y con un pero, ¿no? Porque al final, también teniendo en cuenta ahora el momento en el que estamos, que hay poca luz, hay poco tiempo para entrenar, muchos de vosotros pues tenéis entre semana una hora escasa para entrenar, ¿no? Y resulta que el fin de semana es cuando únicamente podemos meter un entreno un poco más largo para trabajar lo que ya hemos hablado. Y si resulta que el entreno largo de la semana nos lo cargamos por competir en un 5K, en 5 kilómetros, que dura 16 minutos, 17, 18, depende del ritmo que corra uno, o un rally que dura nada y menos, entonces si nos cargamos el entreno de la semana, acorde a la pretemporada, por competir, pues entonces la jugada no va bien, ¿no? Entonces sería partidario de meter competiciones, sí, pero si las podemos compaginar con un entreno, por ejemplo, rodar después de la competición, ¿por qué no? O previo, me gusta más después, ¿vale? Pero también entiendo que la parte social de decir, termino la prueba y me voy a mi casa corriendo y a la familia, a los amigos que le den, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, se podrían plantear competiciones, pero eso, sin dejar de lado los entrenos importantes del momento en el que estamos, que es esa pretemporada. Y bueno, así a nivel general son las cosillas que quería comentar. Tampoco me quiero extender mucho más en cuanto a la pretemporada. Sí que es verdad que en otras disciplinas como el triatlón o deportes multidisciplinares, sí que también solemos hacer mucho hincapié en aspectos técnicos. Natación, en carrera a pie, es momento de trabajar todas esas deficiencias a nivel técnica, ¿vale? Que en ciclismo a lo mejor no se dedica tanto tiempo como en esta disciplina, pero que tienen una importancia brutal y más en este momento. Y lo de la fuerza, que lo va a comentar a mi compi. Bueno, yo, como ahora se supone que se abre un bloque de debate, esto va a pasar siempre en cada uno de los temas que vamos a tratar, se va a abrir un pequeño bloque de debate. Entonces, yo iba a empezar con un chascarrillo y luego voy a lanzar mi pregunta, mala intención, porque, bueno, al final uno lee un montón de cosas por ahí, escucha un montón de cosas y creo que es bueno enfrentar un poquito opiniones. Aunque luego sé que vamos a ir más o menos por el mismo sitio, pero bueno. Bueno, algunos, has dicho lo de los pulsómetros de muñeca, como hay gente que cambia de modalidad en este periodo, alguno ha hecho conmigo senderismo a 90 pulsaciones por minuto, subiendo un puerto de 10 kilómetros, creo que es mentira lo que marca ese pulsómetro. Ojo, cuidado con los pulsómetros de muñeca, que engañan un montón, ¿vale? La pregunta es, ¿creéis que corredores, ciclistas que tienen poco tiempo, muy poco tiempo, menos de 10 horas a la semana, porque además el título del vídeo era ese, ¿creéis que ciclistas, deportistas de resistencia en general, que tienen menos de 10 horas a la semana para entrenar, deberían hacer base o no? Ojo, ¿eh? Yo la respuesta la tengo clarísima, pero muy clara. Pero bueno, os pongo a prueba. No sé si comienzo yo o a Jesús Que el que la responda mal está fuera de la empresa mañana. Nada, es broma. bueno, pues, Ah, pensaba que la estaba haciendo a la gente. No, a vosotros. Vale. Bueno, la gente, antes de que ellos respondan, ¿qué pensáis? Porque esto está en un reel, ¿eh? De un entrenador, ¿eh? Hace 2 semanas. Ese entrenador decía que no había que hacer base en personas que entrenan menos de 10 horas a la semana. Bueno, ¿quién se lanza primero? a ver, yo creo que, en mi opinión, un poco, y viendo un poco la experiencia que vamos trasladando nosotros con nuestros clientes en la empresa, creo que lanzar ese tipo de frase tan fulminante, creo que puede ser, entre comillas, y no a extremos totalmente contrarios. No podemos hacer ni solo exclusivamente trabajo aeróbico,
ni solo exclusivamente trabajo de alta intensidad. De hecho, el predominio que nos vamos a encontrar en gran parte de las disciplinas de ciclismo tiene una gran contribución aeróbica. Por lo tanto, el trabajo aeróbico tiene que estar presente. Ahora bien, podemos contextualizar y podemos en ese aspecto individualizar muchísimo con las parcelas del análisis de datos en la inclusión del trabajo de fuerza o el trabajo de torque o el trabajo de arrancada bajo nuestra perspectiva, y no sé si estaría un poco de acuerdo conmigo, yo creo que sí, porque obviamente no todos nos vemos obviamente cómo trabajamos entre nosotros y nos ayudamos como entrenadores. Creo que esa tiene que ser un poco la clave. No jugar con reglas generales, sobre todo, obviamente para la persona que se está autoentrenando, pues la va a buscar, pero nuestra experiencia creo que debemos partir de esa base un poco del planteamiento aeróbico, eso desarrollo en torno al trabajo en tempo, obviamente conforme vaya dándose ese contexto del deportista. Y por supuesto, luego también muy importante, tenemos que catalogar también, aunque muchas veces hablamos solo de entrenamiento y demás, cuál es el contexto de descanso y sueño del deportista. Porque podemos tener un contexto, entre comillas, de dos deportistas semejantes, pero que pueda tener sus ciertas diferenciaciones, ya sea por tema hormonal, tema estrés, ansiedad, y que tenga el mismo entrenamiento, aunque esté individualizado en los mismos porcentajes desde el punto de vista individual para cada uno, distintas respuestas. Entonces, creo que la clave no puede ser decir, no hay que hacer base o solo hay que hacer alta intensidad. Creo que la pregunta es un poco más compleja en ese aspecto y la respuesta también, y por ahí tiene que andar un poco la clave, incluir obviamente distintos tipos de trabajo en base a las debilidades que luego vamos a utilizar luego para trabajar esa y, por supuesto, fortalecerla de cara a las demandas competitivas que tenga cada uno de los clientes. Yo creo que eso, que una base tradicional como tal no, porque la principal progresión, que el tiempo no la va a poder hacer por el limitante que tiene, pero sí que se puede plantear una progresión, que es una base mixta, ¿no? Con un trabajo intercalado de ya, como he comentado, arrancada, pequeños estímulos de torque y demás, y ahí sí que se puede jugar con la progresión del tiempo en que hagamos estos estímulos, pero de forma tradicional, lógicamente, pues está limitado a esas horas de luz o de disponibilidad que tiene. Vale. Bueno, yo voy a responder que sí que hace base siempre. Ahora contestamos, si queréis, esta pregunta que me parece la más interesante, ¿vale? De todas las que se han hecho. Por lo demás han sido más o menos afirmaciones. Yo pienso que sí. El mayor talón de Aquiles de un deportista de resistencia amateur es que suele tener una eficiencia en el metabolismo de las grasas por regla general muy bajo. Y encima normalmente no lo ha medido. Por lo cual, pienso que cuanto más eficiente se haga, mejor. Evidentemente, si tiene pocas horas, y normalmente la va a tener durante todo el año, lo que menos trabajado va a tener, si ya quitas el periodo de base, lo que menos trabajado va a tener va a ser la eficiencia. Por lo cual, no queda otra que intentar estimular a tope la mitogénesis e intentar trabajar a tope la eficiencia aeróbica. Porque es una persona que en este caso, pues si en el periodo de base no mete base, imaginaos cuando le toque meter un periodo específico y lo machaque el que sea, fulanito de tal lo machaque a serie. Sí, hay que hacer eficiencia aeróbica, por supuesto. Por lo menos es mi opinión. Incluso hilando con lo mío, quizás sea un candidato muy bueno a meter trabajo de fuerza directamente sobre la bici para poder optimizar la base aeróbica, combinado con endurance. Podría ser una opción, o sea, barajar eso. Y luego Tommy Bike nos pregunta, por cierto, muy buena, ¿en qué consiste un periodo de base? Debería ser lo mismo para un maratoniano que para un ciclista de pista. Pues evidentemente el periodo de base yo creo que debe sentar precisamente la base o la parte consistente del deporte del que estemos hablando. Voy a poner un ejemplo. El maratoniano, si lo que necesita es muchísima eficiencia, pues probablemente es el momento de trabajar a tope esa eficiencia. Que luego va a meter, evidentemente, periodos específicos donde va a trabajar una intensidad un poco más alta, teniendo en cuenta que el hilo de entrenamiento a día de hoy no es una intensidad súper alta, es decir, no te vas a ver personas para carretera trabajando serie FRC como un loco si van a correr carretera pro o en amateur, que son carreras bastante largas, sino que te vas a ver sobre todo series entre umbrales, te vas a ver series al umbral, a lo mejor un bloque de V2 máximo justo antes de empezar el periodo competitivo, es decir, te vas a centrar sobre todo en la eficiencia aeróbica y todo lo que rodea ese primer umbral, sobre todo eso. Y luego, evidentemente, si el ciclista de pista necesita un periodo de base diferente, pues probablemente ese ciclista de pista, voy a poner un velocista, que es
el contrario, ¿no? A esto, pues probablemente trabaje características de la fuerza diferentes a las que va a trabajar en el periodo competitivo. Con un trabajo a lo mejor mucho más neuromuscular, con un trabajo de fuerza máxima muy, muy fuerte, pero desde luego diferente al que va a trabajar luego, que a lo mejor le permita tener las piernas frescas cuando va a competir. En fin, sí, son periodos de base completamente diferentes, evidentemente. Seguimos, ¿no? Voy con mi parte, ¿no? Bueno, había un comentario aquí. Métele su expo a alguien con una eficiencia muy baja. Bueno, sí, claro, evidentemente. Evidentemente, un trabajo excesivamente metabólico y pasará pues lo que tenga que pasar. O sea, correcto, tal cual. Totalmente de acuerdo aquí con Luisma. De hecho, es una de las cosas que le pasa a mucha gente, sobre todo que es, entre comillas, novata o que tiene métrica de rendimiento bastante baja, que se meten, entre comillas, fácilmente por encima de tempo y sweet spot, se encuentra bien, van acumulando y hay una cierta problemática. Creo que y no sé si estaría también de acuerdo conmigo mi compañero Jesús también en cierta medida, que ahí tiene que haber siempre el predominio del trabajo aeróbico, sin duda. Y ante distintos factores de eficiencia, que de hecho, en alguna ocasión, en algún café lo hemos comentado José y yo, de hecho, lo de la importancia de que siempre, me acuerdo siempre de un ejemplo muy maravilloso del deportista cuando le mandamos el típico entrenamiento entre 0,62 y 0,65 y te lo encuentras siempre a 0,72, 0,74, que es así que el ejemplo claro que siempre nos encontramos con los deportistas. Y en muchas ocasiones... Dime. Perdón que te interrumpa. No solamente 0,72, 0,74, sino que a lo mejor tiene 3 horas de entrenamiento y se ha tirado 1 hora y media en regenerativo. Esa es la historia. Y el IV está muy acelerado. De hecho, en muchas ocasiones, lo hablamos con José, nos fijamos en muchas ocasiones en esos valores del IF y V para ver la continuidad, aparte de la propia descripción y el tiempo acumulado. Entonces, claro, podemos tener, entre comillas, entrenamientos que tengan las mismas métricas, entre comillas, en ese aspecto, pero los tiempos acumulados continuos sean realmente bajos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales muchos deportistas, cuando hacen baja intensidad, dicen, esto no me funciona. Pero ¿cómo te va a funcionar si no está acumulando el tiempo mínimo de adaptación mínimo en cuanto a dosis? Entonces, ahí es donde tiene que andar un poco la clave en esa pregunta y respuesta. Claro. Bueno, vamos a pasar de tema. Antes de eso, muchas gracias, Luisma, por la suscripción con Prime. Y un saludo, por supuesto. Como no estoy en el OBS, pues no puedo ahí compartirlo ahí súper guay, pero lo intentaré configurar para otras veces, ¿vale? El resto de preguntas las vamos a dejar para el final, para la parte de Q&A. Es decir, me guardo esta de al KP90, ¿vale? Y luego la contestamos.